Aquí entrevistando a Telvi también, que son hermanas, nos comentaban, ¿verdad? Son hermanas y se esforzaron por aprender el idioma Akchi. ¿Nos podrías comentar, Telvi, cuáles han sido las mayores dificultades para aprender el idioma Akchi? O si en algún momento la gente les dijo, ¿para qué aprenden ese idioma? ¿Se han topado con gente así o en situaciones así donde les han dicho, ¿para qué aprenden eso? ¿O qué hacen ahí? ¿Les han dicho en algún momento eso? ¿Nos podrías comentar? Sí, en un principio cuando no podíamos hablar el idioma Akchi fue algo muy difícil para nosotros porque hubieron veces, situaciones que nosotros deseábamos poder hablarlo y incluso no podíamos, ni siquiera, como le decía, que no conocía ni siquiera un corte, una gente con corte. Yo nunca lo había visto porque nosotros venimos de una aldea de allá de Zacapa. Entonces allá solo hay gente así que habla castellano. Y cuando me vine para acá, para Petén, con mi familia, entonces fue como nos tocó que aprender a hablar el idioma Akchi. Tal vez no obligadamente o con obligación, sino que al principio, cuando yo empecé a conocer y a observar todo, como ellos actuaban y hablaban y todo, me llamó mucho la atención y también por eso tal vez fue que aprendimos a hablar el idioma Akchi, porque hay varias personas que incluso viven en aldeas y que son castellanos y viven con gente Akchi y no lo aprenden, pero tal vez porque ellos no desean, o tal vez sí desean pero no hacen el esfuerzo. Pero nosotros, bueno, yo en mi persona, yo hice un esfuerzo de aprenderlo porque era algo para mí algo especial, porque en algún momento yo iba a hacer uso del idioma Akchi y sí me ha funcionado y no me arrepiento de haberlo aprendido, porque sí nos ha servido. En la aldea donde vivimos ahorita es una aldea donde solo hay gente Akchi, en el Tzuncal. Ahí al principio sí nos costó mucho porque la gente nos tenía como miedo, porque como no nos conocían y nosotros no podíamos hablar nada del Akchi y nos decían de dónde serán ellos, y se reunía la gente cuando nosotros entrábamos a la aldea. Ellos nos hacían así ruedas, empezaban a ver y a hablarnos, pero como nosotros tampoco no les podíamos hablar, nosotros les teníamos miedo a ellos y ellos a nosotros, o sea, algo como que concordaba con nosotros. Y entonces yo me sentía así como que un poco traumada, porque yo decía, ¿cómo hago para hablarles? Pero incluso ellos, le doy gracias a Dios porque ellos se portaron muy bien con nosotros, nos fueron ayudando poco a poco y no fueron egoístas, y también se le agradece a las personas de la aldea El Tzuncal porque ellos nos tuvieron paciencia en el principio para nosotros poder llegar a aprender a hablar el idioma Akchi. Así también como nosotros a ellos les impartíamos el idioma castellano, ellos nos impartían a nosotros el idioma Akchi. Nosotros empezamos hablando palabras y pronunciando las cosas más sencillas, como palabras las más fáciles para poder hablarlo, y así fue como nosotros empezamos a hablarlo. Lo que nos costó más fue hacerle el acento, o sea, la glotal o el napletia, como le dicen en el idioma Akchi. Eso es lo que más cuesta, y también saber las consonantes. A veces como la Q se pronuncia muy diferente a como la K, entonces en el idioma castellano es algo que se pronuncia casi igual. Entonces no se siente el cambio, pero en el idioma Akchi sí se siente, y cuesta pronunciar las consonantes, las que llevan glotales, y también cuesta pronunciar las letras como la X. En el idioma castellano se pronuncia como si, y en el idioma Akchi como shi, algo así. Entonces por eso es que nos costó un poco, pero
como dicen que cuando uno le agarra el rollo, entonces ya nos fuimos adaptando, más que todo, primero nos adaptamos a impartir con la gente de Perchí, a compartir con ellos, y luego ya empezamos a hablar, pero lo que tiene que hacer uno es que más que todo que le llame la atención y que uno quiera aprender, que salga del corazón, sino no que lo obliguen a uno, porque obligado tampoco no aprende. Y tal vez se aprende unas palabras, pero uno no se tiene que dar por vencido, porque hubieron situaciones que uno dice, ay, nunca voy a aprender, y se le dificulta tanto a uno por todo, porque hablar lleva demasiadas palabras, no solo es una palabra, ni son 10, ni son 20, sino que hablar es hablar todo el idioma, entender desde el sí hasta el no y todo. Entonces, sí cuesta, pero en sí se aprende cuando uno quiere. Cuando hay voluntad. Cuando hay voluntad. Sí. Muchísimas gracias, Telvi.